La ganadería, la minería, la tala indiscriminada de árboles y la falta de educación y conciencia en los ciudadanos ponen cada día en riesgo la sostenibilidad ambiental del planeta. Efectos como el cambio climático y la falta de agua son cada día más evidentes. De eso estaremos hablando hoy en Cortésmente. Acompáñenme. Bienvenidos, bienvenidas a otra emisión más de Cortésmente. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, estaremos hablando de cambio climático, también de sostenibilidad, y para eso hemos invitado a Eider Julián Hincapié González. Él es ingeniero de la Universidad de Antioquia, una persona con mucha experiencia en el campo del medio ambiente, en diferentes proyectos y sobre todo en diferentes regiones. Eider, qué gusto tenerlo, bienvenido a nuestro programa, muchas gracias. Muchas gracias, Camilo, y muchas gracias a Conecta que nos hace esta invitación y a todos los aguarceños que están viendo este programa. Muy bien, vamos a empezar hablando sobre esas consecuencias que hoy estamos viendo en los ecosistemas, que estamos viendo, y lo mencionaba ahorita al inicio del programa, ya se empieza a hablar de falta de agua, de cambio climático. Un poco en el contexto, Eider, ¿qué podemos hoy nosotros empezar a sentir como humanidad de preocupación, de consecuencias en torno a todos estos temas? Claro, y Camilo, como para entender pues como esos contextos, todo este tema de la revolución industrial, desde 1800, 1850 en adelante, ese auge de la industrialización que nos dice las personas empezaron a establecerse en los territorios, aparte del agua cercana, era la fábrica que emitía más humo, porque eso daba una impresión, había una idea de desarrollo si hay fábricas echando humo por sus chimeneas, ¿cierto? Entonces empieza como esa lucha, esa competencia por quién se industrializa más. Y como consecuencias tenemos lo que ahorita estamos hablando de cambio climático, que no es más que unas variaciones en el clima que hay en el ambiente, pero con la diferencia de que se sale de los promedios que tiene la Tierra normalmente. Entonces, claro, ahorita ya estamos hablando de adaptación al cambio climático y no de mitigación, porque finalmente ya estamos en esos cambios, ya estamos evidenciando todas las transformaciones que hay en el territorio a causa pues de ese desarrollo industrial. Que eso se traduce simplemente en un tema de consumo, ¿cierto? Todas las problemáticas que tenemos y que encontramos ahorita se basa y se direcciona a un tema de consumismo. De eso no es ni siquiera ni capitalismo ni comunismo, sino que venga que los dos son enemigos comunes, entre comillas, en pro de producir, ¿cierto? Entonces, cuando hay esa tendencia, cuando nos programan de esa manera para consumir, ahí es cuando se desenlaza una cantidad de factores que hay en el entorno y que lo estamos vivenciando. Ahorita hablabas de falta de agua. No va a faltar agua, el agua siempre va a estar. Resulta que nosotros estamos en un sistema cerrado, el planeta es un sistema cerrado y por tanto eso, el agua no se va a agotar, a menos pues que haya una catástrofe pues, bien fuerte. Pero el agua siempre va a estar, la misma cantidad que estaba hace millones de años, la misma cantidad de ahorita. Lo que pasa, lo que sí se puede agotar es el agua potable, el agua de consumo humano, que eso requiere ya otras características físico, química y biológicas para que nosotros podamos asimilarla bien, ¿cierto? Entonces, en ese recorrido uno empieza a detectar ciertas cositas que es que no es solamente el industrial, el ganadero, no solamente son esas grandes industrias las que están produciendo la contaminación, sino que nosotros también hacemos parte. ¿Cómo? El solo hecho de estar consumiendo, produciendo, consumiendo y tirando la basura, ¿cierto? Cuando hay una economía lineal, ese es uno de los grandes factores que como no lo tenemos consciente, no hacemos como un cambio, es que se están produciendo todo lo que se produce ahorita, ¿cierto? Todos esos cambios en el clima, ahorita con esta ola invernal vemos todas esas catástrofes que hay, pero eso se pudo haber prevenido, ¿cierto?
si hablamos de un tema de ganadería bien hecha, listo, necesitamos madera, pero entonces pero recupere, vuelva y siembre, ¿cierto? Entonces hay un tema de deforestación tremenda, y sobre todo acá en Antioquia. Acá en Antioquia hay un estudio de Fedegan donde dicen que Antioquia tiene alrededor pues ha pasado a 20.000, póngale 20.000 hectáreas taladas al 2016, ¿cierto? Deforestada. Eso más o menos, como lo visibilizamos, haga de cuenta 20.000 estadios de fútbol, ¿cierto? 20.000 estadios de fútbol son bastantes, y nosotros creemos que siempre vamos a tener los recursos, y hay que recordar que los recursos son limitados, ¿cierto? Son finitos. Entonces, con eso, o sea, es que es un panorama muy grande. Si vamos a hablar de todas las temáticas alrededor de qué es lo que está produciendo el cambio climático, podemos hablar de agricultura, monocultivo, minería, deforestación, el tema del consumo de todos los productos que vemos en el mercado, que hay una gran variedad y que nos damos a la fortuna de poder seleccionar, pero ¿eso qué implica? ¿Cierto? Hay una falta de conciencia frente a de dónde proceden estos alimentos, estos productos, todas estas cosas. Y si uno se va al origen, por ejemplo, una bolsita de plástico, que ahorita está de moda el tema del plástico, de saberlo administrar, de saberlo utilizar, vaya a ver cómo es que se produce el plástico, cuál es el origen desde la exploración del petróleo, hasta la explotación, refinación y todo el proceso que tiene el petróleo para poder producir este polímero, ¿cierto? Entonces, solamente entendiendo eso, uno dice, uy, no, venga, que es que producir una bolsita de papel requiere tanta agua, requiere tanta deforestación, requiere incluso a nivel social. ¿Cuántas familias desplazadas? ¿Cierto? ¿Cuántas familias con los hijos sin poder estudiar porque fueron desplazadas de ese territorio, y todo lo que implica a nivel social esas transformaciones del entorno? ¿Cierto? Entonces son problemáticas muy grandes y que vamos a ir profundizando de acuerdo, pues, exacto. Y justamente sobre eso, Eider, toca empezar, digamos que a puntualizar algunos aspectos. Usted menciona temas muy neurálgicos en términos de cómo desde las grandes transnacionales hasta uno en su casa tiene que ver con el tema, porque claro, está el consumo, está el que lo produce, pero después está el uso, digamos, lo que hago yo con las cosas. Y quisiera que en ese aspecto habláramos un poco sobre el tema de los residuos sólidos, o sea, el manejo desde la casa, lo que se pretende también desde las políticas públicas y los estados y los gobiernos, del manejo que le estamos dando a esos residuos. ¿Dónde está realmente la clave para que se les dé un buen uso? Y es que ese tema es fuerte, muy fuerte el tema de los residuos, porque de una u otra manera es la representación, el resultado del consumo, ¿cierto? De todo lo que consumimos lo echamos a la basura. Y hay que mirar todos esos estudios que hay alrededor de los estratos, quiénes son los que generan más basuras, y es muy curioso porque son los estratos más altos, ¿cierto? No hay todavía, eso es generalizar mucho. Todavía falta mucho para poder concientizar a estas personas de estar comprando y desechando, ¿cierto? Cuando hay cosas que están en muy buen estado. Entonces, acá la idea, de hecho, desde el año pasado vengo en un proyecto trabajando con varias poblaciones, tanto con funcionarios de administraciones municipales, como el de la autoridad ambiental, como la comunidad, ¿cierto? Y en ese tema de cambio climático, cuando se toca el tema de residuos, claro, venga, que es que tenemos que estar un poco más conscientes del cómo poder nosotros minimizar. Y se habla mucho de las 3 R, ¿cierto? Reducir, reciclar y reutilizar, pero empiezan a salir otras R's. Y la primera, que para mí es súper importante, que antes de reciclar, porque ese es el último proceso, es un tema de revisar, como un tema de revisar qué es lo que yo voy a consumir, ¿cierto? Aparece otra R por ahí. Entonces, antes de consumir, pregúntate si lo necesitas o no, ¿cierto? Si necesito la bolsa, sabiendo que listo, ya hay un movimiento de lleve su bolsita de mercado, como lo hacían anteriormente nuestros abuelos, que es muy curioso porque independiente de la información que tenían, eran muy conscientes, ¿cierto? Y no sabían de la problemática global, pero ellos utilizaban el mismo costal una y otra vez hasta que se dañaba, ¿cierto? Pero ahorita es el tema de la comodidad, una idea de estado de confort, de comodidad muy teso, que hay que replantearlo nuevamente, y empecemos con ese tema de los residuos. ¿Qué podemos hacer?
Por ahí hay un movimiento que me parece una alternativa, más no la solución completa, y es el tema de las botellitas, de rellenar las botellas con plástico, pero volvemos a lo mismo, ¿cierto? Estamos trasladando el problema a otro lugar. O sea, no se está yendo al relleno sanitario, bien, pero igual el plástico todavía no hay información de cuánto se demora para degradarse. Nos dicen que 1000 años, pero a ver, el primer plástico salió por allá en 1800, ni siquiera ha pasado los 1000 años, entonces no sabemos. Y uno dice, venga, que es que esto es grave, ¿cierto? Todavía el primer plástico que se creó ya en 1800 todavía está ahí, no se ha degradado, ¿cierto? Listo, hay ya están pensándose en plásticos biodegradables, ¿cierto? Bolsas más bien biodegradables, pero acá la cuestión es de conciencia y lo que voy a comprar si lo necesito. Una recomendación, cuando vayan a ir a mercar, váyanse con el estómago lleno, porque inconscientemente uno cuando está con el estómago vacío va a mercar, compra una cantidad de cosas, sírvale o no le sirva, ¿cierto? Y eso implica que genera residuos. ¿Cómo empezar a pensarnos desde esa economía circular y no lineal, en donde listo, terminamos acá de este producto, venga, ¿cómo lo volvemos a reutilizar? ¿Cierto? Démosle al menos 2, 3, 4, 5 usos más. Y así vamos disminuyendo esa carga de, no solamente es el papelito que se lleva al relleno sanitario, sino ese papelito que tuvo que pasar para poder llegar a su estado último, y eso implica una cantidad de contaminación, de pérdida de biodiversidad, de tala, el tema social que te comentaba ahorita. O sea, vámonos al origen y ahí vamos sembrando esa semillita de, antes de votar, pensar antes de comprar, ¿cierto? Sea consciente que es lo que va a comprar para así saber ese producto, ese residuo, si lo puedes reutilizar o minimizar. Minimice lo que más pueda ese tema de generar residuos. Entonces ahí queda un primer mensaje muy claro, y es que indudablemente la tarea está primero en disminuir y posteriormente en hacer un uso más aprovechar de una otra manera, ya sea porque se reutiliza, porque se clasifica también, que también ahí a veces por lo que hablamos ahorita, el facilismo, la pereza, el querer que pues si yo recojo este papelito, pues uno más, uno menos, no pasa nada. Ahí creo que hay una tarea muy fuerte desde la conciencia de cada una de las personas. Otro tema que también es indudablemente muy importante es cómo nosotros logramos mantener esos ecosistemas, cómo logramos nosotros propiciar el cuidado de la fauna, de la flora, del agua, de todos estos recursos que ahorita muy bien lo mencionabas, Eider. Creemos que eso no nos toca a nosotros, pero ya tenemos unas consecuencias que empiezan a cortar esos tiempos. Y muy cercanas. Uno hablando con los campesinos, uno les preguntaba, pues yo les preguntaba, indagaba acerca de, venga, ¿qué ha cambiado en su entorno? ¿Cierto? Y él dijo, no, pues que acá ya no sabemos cuándo sembrar, ¿cierto? No sabemos cuáles son los tiempos de lluvia o de sequía, y si son lluvia y sequía son muy fuertes, se arrasan con todos los cultivos, hay pérdidas. Viendo las noticias la semana pasada en Santa Elena, esa granizada, ¿cierto? Que hizo que se perdieran muchos cultivos de flores y de fresas. Y decía el campesino, ya tengo la producción del año acabada, o sea, ya me dañó la cosecha esta granizada. Y eso hace parte pues de todo este tema del cambio climático. ¿A qué iba con esto? El tema de la conservación de los ecosistemas en nuestro entorno, han habido varios estudios, porque como ya el cambio climático está acá, está muy cerca, no, ya lo estamos viviendo, que los campesinos digan, ya no están las mismas especies de aves, o hay muy pocas, o ya el flujo de agua que teníamos en la finquita ya es un hilito muy pequeño, se está agotando, todos esos cambios, y eso es acá en el norte, ¿cierto? Don Matías, Santa Rosa, Yarumal, Entre Ríos, son zonas muy cercanas. Lo mismo que pasa por acá, que también los campesinos del Retiro también hablan de esas consecuencias, y hablamos de adaptación, ¿no? Pues ya nos tocó adaptarnos, miremos qué podemos hacer. Y dentro de esas miradas, la Universidad de Antioquia, la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, hace un estudio en el norte precisamente para evaluar eso, lo que está sucediendo. Y claro, hay una relación profunda, y yo creo que todos de una manera lo intuimos, sepamos del tema o no,
que a medida que va disminuyendo la biodiversidad de flora y de fauna, inmediatamente en esa empresa, en esa idea de empresa ganadera o agrícola, se va disminuyendo y va perdiendo mucho la calidad. Entonces empiezan a hacer todos estos estudios del impacto que está generando, que ahí abro un paréntesis, el tema de académico para que no me dejes olvidar ahorita, que es muy importante y que hace falta mucho más fuerza para poder tener nosotros los estudios propios del lugar, que es, nosotros tenemos algo muy grave y es que nos estamos basando en indicadores externos, ¿cierto? En esos estudios de afuera, cuando las dinámicas de acá en Colombia son totalmente distintas, ¿cierto? Entonces, una de las estrategias es, venga, que hay maneras de tener su ganadería de buena calidad, pero sostenible, ¿cierto? Entonces se habla de sistemas silvopastoriles, ¿cierto? Se habla de la agroecología en el tema de la agricultura, ¿cierto? Que hay que cambiar varias cositas en el campesino, porque desde los años 60, se le instaura esa idea de que campos pelados, eso es progreso, eso es empresa y eso es potencial ganadero o agrícola, ¿cierto? Entonces, por eso vemos en el norte unas montañas muy bonitas verdes, pero sin árboles, ¿cierto? ¿Cómo integramos esa información del comportamiento del bosque, por ejemplo, en donde hay una cantidad de especies y todas sobreviven y viven y están ahí y no pasa nada? Entonces, saquemos de la idea ese tema de que campos abiertos es progreso y más bien vamos a hacerlo sostenible. Lo mismo que con la agricultura orgánica, que está íntimamente ligado con este tema del cambio climático. Gases de efecto invernadero, el metano, el dióxido de carbono, ¿cierto? Y cuando hay esos pelones y hay esas formas de producir alimento, inmediatamente repercute mucho en esa variación climática y que ahorita estamos sintiendo el cambio climático. Porque esa forma como se tenía antes en el campo era una manera de equilibrar el ecosistema, ¿cierto? Entonces, si ya no hay árbol, entonces, ¿quién va a capturar el CO2? Aparte que cuando talamos no solamente se deja de absorber ese CO2, sino que se libera, ¿cierto? Del suelo se van a liberar también partículas de CO2 porque esos son los procesos que tienen los microorganismos en el suelo, ¿cierto? Entonces, todo eso tiene una consecuencia gravísima y que ahorita lo estamos notando. Entonces, nos preocupamos por el agua, pero entonces, ¿por qué no siembran alrededor de esos nacimientos de agua o conservan las riberas? ¿Cierto? Aparte que también estamos como amortiguando un poco lo que nosotros llamamos el riesgo, ¿cierto? El riesgo que puede haber frente a si no hay árboles y si hay una creciente, entonces se lleva una cantidad de casas. Vea lo que pasó en Dabaiba, ¿cierto? Uno ve y uno se pone a hacerle lectura al contexto, al territorio, y uno ve, no, como que, voy a decirlo así fuertecito, pero como que se buscaron esa tragedia, ¿cierto? Porque es que no cuidaron su territorio, porque el agua tiene memoria, ¿cierto? Y si el agua corría por ahí, pues, ¿cómo hacemos para amortiguar esa catástrofe, ese posible riesgo que puede haber y que pueda atentar con las vidas humanas? Eider, otro aspecto muy importante y que de una otra manera usted lo ha venido también reflexionando es el tema de la educación, la conciencia. Digamos como nosotros hoy, sin irnos a extremos, porque es indudable, es muy difícil de tener esa idea de desarrollo que tienen desde las multinacionales, desde la globalización, desde el capitalismo, ¿cierto? Que ya están muy arraigadas y que pues es sin duda, es una pelea, pensaría uno, algo difícil, pero tampoco, digamos que hacernos el que aquí ya no hay nada que hacer. Entonces, en esa medida creo que nosotros como ciudadanos debemos ser actores principales del desarrollo, de cómo podemos aportar, y quiero que entremos en algo que usted también tiene mucha experiencia, porque ha tenido no solo acá en el Retiro, sino en otros municipios la oportunidad de trabajar, y es el tema educativo, el tema de conciencia, el tema pedagógico, ese trabajo con las comunidades. Aquí en el Retiro ustedes hacen un trabajo muy bonito con jóvenes, desde Casa de Semillas, desde enseñarle a los jóvenes, no solo los jóvenes campesinos, sino jóvenes también de la zona urbana, que tengan ese amor por el territorio y por la tierra, por la cosecha, por todo esto. ¿Qué podemos ahí hablar, reflexionar y sobre todo motivar? No, eso es clave. Yo digo en todas partes que el tema educativo ambiental o el tema educativo es la base absolutamente de todo,
de cualquier proyecto, cualquier empresa, cualquier cosa que se vaya a desarrollar en el territorio, el tema educativo es clave y debe estar transversalizado para poder tener la coherencia e incluso, listo, se lo vamos a hablar en términos de ganancia y puedan ganar más plata, pues, ¿cierto? Si eso es un tema de economía y de poder, pero si se hace bien incluso desde el hogar. Acá estaba recordando como que hace tiempo pensaba en este tema de hoy no, si las multinacionales y vamos con toda y estas empresas que están contaminando y uno se empieza a sentir muy mal, ¿cierto? Porque claro, esa idea, esa figura, esa imagen del oso polar en un casco de hielo pequeño y se va a acabar y se va a extinguir y es posible. Entonces eso es una cosa que pasa ya en la Antártida, pero si yo estoy acá en Colombia, estoy en Antioquia, estoy en el Retiro, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cierto? Entonces cuando uno deja esas preocupaciones externas a un lado, que sabemos que ese panorama está muy desolador y uno dice, no, ¿yo para qué? ¿Yo qué accionar voy a hacer si esto ya se va a acabar? Más bien me enfoco en lo local, ¿cierto? Y lo local empieza desde casa. ¿Cómo desde casa empezamos a generar esa conciencia? Tan sencillo, es que son cosas muy sencillas. Primero, claro, cuando vayamos a mercar, miremos a ver qué es lo que necesitamos y lleve sus bolsas que tiene en su casa para evitar la mayoría de plástico. Yo no lo hacía antes y ahora lo estoy haciendo y uno dice, listo, me estoy ahorrando de gastar 5 bolsas a la semana, 5 bolsas que antes las usaba. Y las usaba una vez y las botaba, ¿cierto? Entonces, esos actos, esas acciones pequeñas son las que pueden marcar la diferencia. Así es. Sembra en tu casa, en tu puerta, en tu garaje, si no tenés una finca, ¿cierto? Espacios verdes. Si bien en la ganadería y en la agricultura tenemos eso despoblado, pues acá sí está en cemento, pues volvámoslo verde, como mínimo, ¿cierto? Al menos hay una captación de CO2 que puede ayudar por metro cuadrado, ¿cierto? Entonces, son esas cositas que uno siembre la materita en su casa, ¿cierto? Sea consciente a la hora de mercar, eduque a sus más cercanos. O sea, acá se trata de la educación, se trata de yo como ejemplo, ¿cierto? Cómo empezamos a darle ejemplo a los más cercanos y lo que vos decías ahorita con los jóvenes del retiro de la parte urbana, pero venga, vamos también con los campesinos, jóvenes conozcan la actividad de los campesinos, enamórense, ayúdenles que ya no están con la edad como para arar una cantidad de porción de tierra y esas cositas lo que va haciendo va calando, no hay necesidad de forzar, eso es una lección, tiene que ser una lección o si no, no sirve porque entonces termina siendo una moda, así como pasa con la programación, obsolescencia programada, obsolescencia percibida. Obsolescencia percibida termina siendo toda esa moda que nos meten en la cabeza de que esta chaqueta está de moda, este sombrero o cualquier traje está de moda o este celular está de moda y lo que hace es empezar a incidir sobre las personas para que consuman, ¿cierto? Pero entonces pasa la moda, entonces ya lo botas porque ya pasó la moda. Eso se llama obsolescencia percibida. Y la obsolescencia programada es estos aparatos, todo lo electrónico que tenemos cuando compras tu celular y duran 2 años, ¿cierto? Eso también puras estrategias para poder que las personas consuman más. ¿Y esto qué implica? Tener un aparato de estos, ¿qué implica? ¿Cuánta minería no hay acá? De aluminio, de hierro, hasta de oro. Eso tiene porciones muy pequeñitas de oro por esa conductividad, esa propiedad que tiene el oro. Y una cantidad de metales, y eso tradúzcalo a la cantidad de minas, de extracción de estos metales y todo lo que implica. Y eso, mira que eso se va volviendo una cadena. Entonces, desde las pequeñas acciones, conserven los equipos lo más que puedan. Hay que cambiarle la pantalla, ese quiebro se puede cambiar, ¿cierto? Eso lo puede hacer y vale un poquito, pero no hay que comprar el celular completo, no hay que apoyar a toda esa cadena de economía lineal y entramos a la economía circular, ¿cierto? Entonces, comprendiendo estas cositas, Camilo, yo creo que las personas documentense en un poquito, vean videos, hay un exceso de información tremendo, ¿cierto? Ahí va a ser como una advertencia porque esa infoxicación que llaman, esa toxicidad que hay en la información hay mucha información, lo que hacen nosotros es que como que bloqueamos eso. O sea, hay un problema muy grande a nivel mundial,
entonces lo bloqueamos, porque nos están invadiendo todas las redes sociales, el internet nos está invadiendo, nos está entregando mucha información y lo que hace es uno omitir el accionar que se debe realizar. Esa es otra cosa que uno puede hacer. O sea, mira que no está relacionado con un tema de producir, consumir y desechar, sino un tema de acá de conciencia, porque estamos hablando de regule su manera de revisar las redes sociales o verifique bien la información, ¿cierto? Y cuando uno tiene una información certera y segura, uno puede accionar, ¿cierto? Cuando uno tiene una información falsa, uno puede cometer hasta errores que pueden ser contraproducentes, en este caso para nuestro planeta Tierra y el medio ambiente en el que vivimos. Bueno, hoy un programa lleno de mensajes, de reflexiones, con una persona que además conozco de su coherencia y responsabilidad, porque usted ahorita decía algo muy importante, Eider, y es que el ejemplo pues siempre va a ser esa real coherencia de mover al otro, porque muchas veces pues hoy lo estamos hablando, muchas personas nos escuchan y pues les puede quedar el mensaje, pero a veces las palabras pues se van. El trabajo, el ejemplo, la coherencia con eso es muy importante y yo sé que usted y muchos otros jóvenes y personas que están acá en nuestro municipio y en otras regiones tienen una coherencia, una convicción por realmente trabajar, porque yo creo que el tema es de trabajar, de comprometernos, pero también de disfrutarlo. Pensaría uno, Eider, como mensaje final, esto yo creo que es un tema de valorar, de creer, de inspirarse, porque yo lo veo mucho en ustedes, ¿cierto? Esa inspiración, ese trabajo, ese convencimiento, más que una lucha y una pelea como contra el mundo. Sí, eso agota demasiado, Camilo, ¿cierto? Y creo que es desde el hacer. O sea, hay tres palabritas claves en estos ejercicios. Nosotros no hablamos de trabajo, ¿cierto? Mira, es que el ejemplo como es de teso cuando se va convirtiendo en algo que yo compro de mi familia, ¿cierto? Entonces, trabajo. Entonces, claro, mi papá era el que trabajaba. Yo crecí con un concepto de trabajo que era muy duro, muy desgastante, no había tiempo para la familia porque había que traer comida, había que traer alimento, el dinero para los estudios, entonces era una cosa muy dura que había que asumir. Eso es muy teso, ¿cierto? Entonces cuando uno va creciendo con esa idea de trabajo, que es una traba y vas para abajo, ¿cierto? Venga, cambiemos eso, laboremos felicitariamente. Por eso nosotros dentro de ese juego que me acabaste de plantear de cómo ponerlo a disfrutar, juegue primero con las palabras, nómbrelo diferente, para que nos salgamos de eso que compramos del sistema que nos dicen de cómo debe de ser. Y, por ejemplo, nosotros dentro de ese ejercicio acá en el municipio del Retiro y en otros municipios, cuando se dé el caso, nosotros tenemos una idea de alquilarnos para soñar, ¿cierto? Alquilémonos, el campesino alzó la mano y necesita ayuda, venga, nosotros nos alquilamos para ayudarle, ¿cierto? Venga, nosotros ofrecemos nuestra mano de obra, lo que nosotros podamos saber y aparte de eso, el intercambio que sucede ahí es el conocimiento que nos entregan los campesinos. Y les dice, ay, no, qué mejor pago que eso, ¿cierto? Entonces, ese tema de cómo aprender a disfrutar lo que hacemos, que no se vuelva algo como un sacrificio, ¿cierto? Como algo duro, denso, porque ahí no funciona, ¿cierto? Es por eso que muchos procesos se dañan, porque como lo están obligando, entonces eso con el tiempo se pierde, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer que esas acciones que podamos hacer en nuestro hogar, con nuestros hijos, la familia, nuestros amigos, la comunidad en general, lo hagas de corazón? ¿Y cómo sabes que lo hace uno de corazón? Porque cuando uno lo entrega, uno se siente súper bien, uno dice, qué bacano, como esa sensación que se tiene cuando uno comparte algo sin necesidad de estar pensando en la retribución, ¿cierto? Entonces, desde que las acciones se estén haciendo con amor, con corazón, convencidos de que eso está funcionando, eso funciona y eso se empieza a pegar, ¿cierto? Entonces el hijo aprende, el hermano aprende, venga, que es que se están separando acá, va a tocar, listo, pero yo no le dije nada, ¿cierto? Entonces si él toma la decisión, si esa persona toma la decisión es porque listo, está cambiando el chipcito, hasta que se vuelva algo de, venga, sabe, incluso es compartir la información. Vos sabes por qué estás separando esto así, ¿cierto? Mira que vos si lo haces de esta manera, estás evitando esto y esto y esto, ¿cierto? Entonces ya cuando va uno a interiorizar, a hacerlo consciente, ya las cosas van cambiando y se van volviendo más amables. Así es. Pues muchas gracias, en verdad que temas muy importantes
Creo que el mundo tiene que poner los ojos y la agenda sobre el cambio climático. Creo que sí. hasta ahí tenemos que comprendernos todos en eso que también nos han vendido de ciudadanos del mundo, entender que ahí es donde debe estar la agenda de políticas sociales, desde donde la miremos. Sí, hay que pena que tocaste ese tema y es algo que también es un llamado a los que están administrando nuestros territorios, ¿cierto? Entonces hablamos de esas instancias, los funcionarios, alcaldes, gobernadores, presidente y todos los que hay alrededor, porque finalmente también hay que atender ese llamado de, venga, que es que eso que se pone en los documentos de esas agendas para el cambio climático, todos esos planes que hay para adaptación al cambio climático acá en Antioquia y en Colombia y en el mundo, que incluso ya tienen que estar interiorizados dentro de sus planes de desarrollo y dentro de sus planes de ordenamiento territorial para poder incidir, ¿cierto? Esto, o sea, ya está encima, es grave el asunto, es preocupante, pero hay una parte de nosotros que podemos hacer, pero vengan representantes de nuestros territorios, vengan también, ¿cierto? ¿Cómo podemos integrarlos? Y ahorita que ya había puesto el paréntesis de lo académico, venga, metamos lo académico acá. Ellos tienen una cantidad de respuestas al cómo podemos generar ese cambio, ¿cierto? Cómo podemos ir adaptándonos mejor, ¿cierto? Unos estudios que vengan unas plantas de Támesis y las llevaron, de Valparaíso las llevaron para Támesis porque hay diferencias de alturas. Entonces, venga, vamos a adaptar estas plantas a ver cómo funcionan para poder hacer ese estudio, que llevan 6 años en esa y están comprobando qué especies se pueden adaptar a los cambios de clima que están haciendo. Es que yo creo que el mensaje es claro, la responsabilidad es completamente de todos. Eiden, muchas gracias. Qué rico en verdad haber podido compartir con ustedes muchos mensajes, muchas reflexiones, y eso es lo que proponemos y buscamos nosotros desde acá, desde Conecta y desde este espacio Cortésmente. Así que los invitamos para que estemos la próxima semana con un invitado más para hablar frente a frente cortésmente.